Bueno, como ya presentó Ivonne y Catherine, bueno, se trata de un evento innovador, podríamos decir. Es la primera vez que lo hacemos. Ojalá sea una de muchas, porque creo que faltan iniciativas que apalanquen la investigación aplicada. Y ese era el sentido de este evento, juntar a la industria, juntarla con la academia y avanzar hacia una investigación aplicada que resuelva problemas locales. Pero antes de entrar en materia, quiero presentar a quienes van a participar en esta mesa redonda, pero voy a partir presentando a Eduardo Vitrán, que nos va a dar una ponencia ancla. Eduardo Vitrán es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile. Bueno, todos lo conocemos, tiene un currículum muy extenso, así que voy a destacar solo algunos aspectos. Obtuvo su doctorado en economía por la Universidad de Boston en 1987. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, donde imparte cursos en el área de formulación y evaluación de proyectos. Ha sido miembro de diversos directorios en empresas privadas, así como en instituciones estatales, destacando Salcobrand, Transelec, Enami. Fue presidente del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad y director general de Fundación Chile. Fue ministro de Obras Públicas entre 2006 y 2008 y vicepresidente ejecutivo de Corfo en el periodo 2014 y 2018. Así que es una gran oportunidad la que tenemos de poder conversar con Eduardo Vitrán durante esta primera mesa redonda con la cual vamos a abrir este evento. Dejo entonces con ustedes a Eduardo Vitrán para que nos dé esta presentación ancla y después vamos a abrir una mesa de discusión donde voy a presentar al resto de los miembros de la mesa. Eduardo. Buenos días, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes acá hoy día. Voy a compartir pantalla. Un segundo. Bueno, este tema, vínculo universidad-empresa en el desafío del desarrollo tecnológico, la innovación, en un mundo cambiando aceleradamente, digital, cada vez más digital y sostenible como un imperativo para la sobrevivencia de la especie humana probablemente. Voy a abordar brevemente estos desafíos de contexto que llamamos digital sostenible, ver rápidamente qué nos dicen las cifras sobre innovación empresarial y colaboración en el ámbito I+D, innovación, modelos de innovación en esta era de la cuarta revolución industrial y entrar de frentón al tema de la colaboración universidad-empresa, que es un tema que nos ha preocupado a varios por muchos años y que tenemos desafíos importantes. Voy a ir rápido para darle más espacio al panel. Efectivamente, hoy día tenemos dos grandes tendencias globales que de alguna manera nos condicionan. Por una parte, luego de la pandemia, no ha terminado la pandemia, pero se fortalece la acción climática. La interdependencia global ha quedado de manifiesto con el COVID-19 y eso ha hecho que los países tengan mayor conciencia de la necesidad de abordar el desafío mayor que es enfrentar el cambio climático. El mundo científico ha hecho contribuciones muy importantes en esta materia y quizás el compromiso más específico lo toma la Unión Europea antes de la COP26, incluso anuncian elementos de política pública que van a afectar y van a influir en todos los países exportadores del mundo, y parto mencionando este Cross-Border Adjustment Mechanism, que es un cross-border tax para compensar las diferenciales de impuesto al CO2. En el fondo es para evitar el dumping ambiental global, un tema que hay que incorporarlo porque ya no solo se trata de tener preocupación por esta externalidad global, sino se trata de preocuparnos del futuro de los negocios y de la posibilidad de mantener el comercio, además de los cambios que están ocurriendo en el mundo financiero, donde los compromisos de descarbonización empiezan a ser un requisito para el financiamiento de grandes empresas. Esto, junto con un fenómeno que se ha llamado la cuarta revolución industrial,
donde la información viene de todas partes, no muy estructurada, y entonces el desafío es cómo podemos usar la información para tomar mejores decisiones. Una serie de tecnologías se posicionan, y en el ámbito que nos preocupa hoy día, que es la energía, la inteligencia artificial, la Internet de las cosas, adquiere especial relevancia, y aquí una breve reseña de los ámbitos en que adquiere protagonismo las dinámicas de los sistemas de energía eléctrica distribuidos, que requieren una gestión mucho más instantánea, los temas de eficiencia operacional y cómo eso se vincula con la eficiencia energética, la inteligencia artificial y el machine learning tienen mucho rol en eso, blockchain, en los temas de tracking de emisiones, certificación. Es decir, estamos acá en un mundo que ha cambiado. Chile tiene un compromiso que ustedes conocen muy bien, de descarbonización, con un énfasis muy significativo en el tema eléctrico. Incluso muchos se preguntan por qué todo el esfuerzo en el tema eléctrico y no tanto, por ejemplo, en el sector transporte, que vemos ahí en el NDC de Chile, que se mantiene con emisiones relativamente importantes hasta el 2050. Pero este compromiso, que implica el 2040 el retiro completo de las plantas de generación de carbón, en base a carbón, genera unos desafíos de innovación mayúsculos que es necesario tomar en cuenta. Y que de alguna manera muchos pensamos que Chile está un poquito atrasado en estas materias. Queremos todos aumentar la participación de energías renovables que no son gestionables, pero tenemos que hacerlo en forma eficiente y con seguridad de suministro, con flexibilidad en el sistema. Y creemos que estamos enfrentando estrecheces y desafíos que no tenemos todos los elementos como para seguir avanzando a la velocidad que quisiéramos. Se mencionaba, por ejemplo, en el mundo del almacenamiento, donde hay una gran cantidad de tecnologías que se ha desarrollado. Chile hoy día no tiene los incentivos adecuados para la inversión en este tipo de servicios complementarios. En general, es necesario avanzar a un sistema de precios más dinámico. Entonces, un primer desafío donde efectivamente tiene un rol muy importante que cumplir la academia, que es el poder hacer un diálogo con las autoridades regulatorias en términos de cuáles son los mecanismos más adecuados, más eficientes, cuál es la experiencia internacional, modelar distintas situaciones para abordar este desafío que es de gran magnitud. Entonces necesitamos, en primer lugar, innovación regulatoria, también incorporación de nuevas tecnologías e innovación empresarial. Ahora, ¿cómo hacemos esto en un sistema que es complejo, que hay riesgos, que son sistémicos, y hay un aprendizaje que se usa en otras áreas, quizás de la innovación en el sector financiero, donde también hay riesgos sistémicos, este concepto de sandbox regulatorios, es decir, establecer espacios controlados, acotados para experimentar, no solo en la incorporación de tecnología, sino de nuevas prácticas regulatorias, y así poder sacar conclusiones y después extenderla a nivel global. Una invitación a usar ese tipo de esquemas que reducen los riesgos y permiten ir en forma más adelantada y un poquito más asertivo en esto de buscar las innovaciones. Por ejemplo, el coordinador se ve muchas veces obligado a establecer una serie de restricciones, no se atreve por la seguridad del sistema, y entonces, ¿por qué no probar en un ambiente más controlado nuevos enfoques? Entonces les dejo ese tema como un elemento importante a considerar. ¿Qué pasa con la innovación empresarial? A propósito de que estamos preocupados del vínculo universidad-empresa en el tema de investigación y desarrollo y en el tema de innovación. En primer lugar, el Global Innovation Index, que se hace todos los años, el último que tenemos es el 2021. Chile viene cayendo desde el lugar 33 el año 2007 al lugar 53 el año 2021. Avanzamos más lento que el resto del mundo
en esta materia. Y pasamos hace pocos años de ser un país que tiene un nivel de investigación, desarrollo e innovación de acuerdo al nivel de ingreso, a estar en esta línea de países rojos, en que tenemos un desempeño que es inferior a la expectativa que corresponde a nuestro nivel de ingreso. Y los temas más complejos, donde tenemos un peor desempeño, son básicamente en capital humano, investigación y desarrollo e innovación. Ese es el ámbito en que tenemos mayores dificultades. Algunos números de la OCDE, ¿no es cierto? Chile tiene el menor porcentaje de empresas innovando, haciendo innovación de producto y proceso, y está analizado según tamaño de empresas. La intensidad de I+D relativa al PIB es extremadamente baja, viene cayendo además. Llegamos a casi un 0,4%, las últimas mediciones son 0,34%, el sector privado llegó a estar en 0,15%, hoy día está alrededor del 0,12%, cuando el promedio de la OCDE en investigación y desarrollo es 2,4%. Esto es bastante patético, para decirlo francamente. Estamos aquí al final de la tabla. Claro, estamos junto con Colombia y México, claro, pero compararnos con América Latina en este tema, donde América Latina tiene dificultades, no debería ser nuestro benchmarking. Tomemos el sector que Chile es líder a nivel mundial, que es la minería. Y en la minería vemos que la intensidad de investigación y desarrollo en función de las ventas, aquí está Chile, 0,2%, y Australia, más de 2%, una relación de 10-1. Y si vemos el tema de capital humano, en capital humano, trabajando en temas de investigación y desarrollo e innovación en la empresa, la relación con Australia es 20-1. Entonces, estamos, ¿no es cierto?, partiendo de una situación donde tenemos algunos problemas que son de base para poder tener un desarrollo más basado en el conocimiento. El World Economic Forum, el 2018, analizó cómo está Chile y otros países del mundo, y había 2 o 3 aspectos en los cuales teníamos problemas destacados. Aparecemos mal posicionados. En este estudio Chile aparece 33 en el índice global, y obviamente eran los aspectos más macroeconómicos y de institucionalidad los que nos defendían, pero en capacidad de las empresas para adoptar ideas disruptivas aparecíamos bastante mal. En el tema de desarrollo de vínculos en la cadena de valor, ya sea nacional o internacional. Hoy día uno compite en cadenas de valor y tiene que ver cómo se inserta en esas cadenas de valor. También aparecemos bastante mal, y lo que ya sabíamos en investigación y desarrollo. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué nos pasa? Efectivamente aquí hay un tema, no es un problema tecnológico, lo que hay aquí es un problema cultural, donde tenemos una cultura empresarial demasiado orientada a la eficiencia operacional y foco en los resultados de corto plazo, organizaciones demasiado jerárquicas, toma de decisión centralizada, subordinación poco crítica y a veces orientada al cumplimiento de normas cuando estamos hablando del sector privado. Y ahí nos desafían los startups que nos están dando lecciones, ¿no es cierto?, en este ámbito. Muchos silos dentro de las organizaciones, culturas territoriales, de competencia territorial, eso marcado por un excesivo individualismo, poca tolerancia al fracaso y finalmente un llamado de atención al liderazgo. Hay una falta de visión transformadora del liderazgo, pero incluso cuando hay convicción de la alta gerencia, y me ha tocado verlo en los diálogos en el Club de Innovación con algunos ejecutivos altos en el sector corporativo, permanecen barreras que tienen que ver con el capital social, que es un elemento fundamental para poder innovar. El WEF, a propósito de la pandemia, hizo un análisis distinto y se preocupó y se preguntó en qué medida estábamos preparados para los desafíos del mañana, ¿no es cierto? Esta nueva economía, este nuevo mundo que la pandemia acelera la transformación digital de una manera vertiginosa. Y Chile aparece más bajo específicamente en el capital social y la colaboración público-privada, la colaboración universidad-empresa y el esfuerzo, ya lo sabemos, de innovación
y de investigación y desarrollo. Esos son los temas más complicados. Y al final llegamos a que el capital social es un tema importante. El capital social requiere, por una parte, capital direccional, es decir, tener visión compartida, que haya liderazgo que sean capaces de generar estos consensos, pero en la base del capital social está la confianza. Y la OCDE mide estos indicadores y sabemos que Chile aparece en el último nivel de la OCDE. En algunas otras mediciones yo incorporé Argentina y Colombia y aparecemos más bajo que esos dos países. ¿Y por qué esto es importante? Porque la innovación requiere colaboración. La innovación no es el resultado de una acción individual aislada. Y hay una relación muy estrecha entre colaboración e innovación. Entonces, si no hay capital social, se hace más difícil innovar. Efectivamente, la innovación no depende solo del capital social. El marco institucional y estabilidad de las reglas del juego que permita tener visión de largo plazo es un tema clave y es un tema que hoy día nos preocupa. Tiene que haber una infraestructura de conocimiento, hay que invertir en capacidades que obviamente esperamos que se vinculen con el mundo empresarial, en capital humano y en capital social. Hay algunos estudios que muestran, ¿no?, que en América Latina, y este trabajo es muy interesante, estudia los exportadores líderes, las exportaciones líderes en América Latina más innovadoras, y llega a la conclusión que las dificultades para diversificar y sofisticar tienen más que ver con fallas de cooperación que con fallas de apropiación, las externalidades de apropiación que se generan. Y cuando hablamos de la cuarta revolución industrial, hagamos un rápido repaso de modelos de innovación y ver cómo estamos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Vannevar Bush, que plantea, ¿no es cierto?, Science, then the Frontier, se lleva al paradigma de que lo que hay que hacer es invertir en ciencia, y que la inversión en ciencia va a generar estos spillover, estas externalidades, que va a llevar a que la ingeniería se sofistique, y eso va a llegar al mundo de la producción, el marketing, la comercialización. Ese era un modelo lineal, y de hecho los resultados de ese esfuerzo fueron insuficientes, y por eso surge el Bayh-Dole Act, el año 1980, para tratar de generar estímulos, incentivos económicos, para que se vincule más el mundo de la academia, del conocimiento, con los problemas, para que el tema de impacto pase a ser más relevante, e impacto en los negocios. Eso fue un quiebre, ¿no es cierto?, importante que se produce en Estados Unidos. ¿Y por qué este enfoque no es el adecuado? Porque uno necesita feedback de los usuarios, de los clientes, de aquellos que están en las etapas de producción, de diseño. La retroalimentación es clave. El ensayo repetido es fundamental, la necesidad de experimentar. Y la innovación ocurre. La innovación normalmente muy cerca del mercado, en este proceso de diseño, rediseño de procesos y productos. Y por lo tanto, lo que ocurre ahí es que ese proceso se nutre de todo el conocimiento generado por las universidades, y en realidad el modelo más adecuado, creo yo, para interpretar cómo funciona esto es este modelo de Klein-Rosenberg, donde básicamente dice la innovación ocurre efectivamente en este proceso de diseño y rediseño, muy cerca del mercado, muy cerca de los clientes, y uno recurre, va hacia atrás al conocimiento que se ha creado. No es que va a ser un desarrollo en particular, sino que el trabajo de las universidades, en la medida que hay un esfuerzo de hacer formación e investigación vinculada a las necesidades del país, eso genera una base de conocimiento y de capital humano que es fundamental. Pero en ese proceso surgen desafíos, surgen problemas, y la prueba y el error no necesariamente es la solución. Entonces es necesario ir a la investigación y hacer investigación aplicada, específica, para resolver esos problemas. Y ahí es donde ocurre, ¿no es cierto?, una interacción muy interesante a nivel de proyectos específicos, muchos de ellos de contract research, es decir, de contratos de investigación entre el mundo empresarial y el mundo de las universidades o los centros de formación. Y ese es un modelo que creemos que se adapta mejor a la realidad. Ahora, el año 2003, Chesborough plantea,
Bueno, esto no hay que hacerlo necesariamente dentro de las empresas exclusivamente, no solo se trata de colaborar con las universidades o con los centros de investigación, y surge el concepto de innovación abierta, ¿no es cierto?, donde también se promueve la colaboración con otras empresas, la complementariedad en las capacidades para avanzar más rápido, para buscar nuevos objetivos. Y entre ellas aparece un tema que es más reciente, que es el concepto de corporate venturing, cuando las empresas grandes que tienen estos problemas culturales de innovación empiezan a juntarse con los startups. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo nos vinculamos con las universidades? Bueno, entonces el desafío, y esto se planteó ya hace varios años, lo planteamos desde la Corfo, desde el Consejo de Innovación, el tema de spin-outs de base científica pasa a ser un elemento importante, y en la medida que se vinculan con las grandes corporaciones que generan tracción, ahí se generan fenómenos de innovación interesantes. Y ¿cómo se innova ahora? Y esto viene del software, pero hoy día se aplica a todo. ¿Ah? El concepto del Lean Startup. ¿Ah? Que uno no hace lo que se llama este waterfall approach, donde uno hace un desarrollo largo y al final va al mercado a ver si funcionó o no, sino que un proceso de construir un producto mínimo viable y rápidamente ir al mercado y ajustar y aprender y volver a modificarlo y experimentar y no tener miedo a la experimentación. Esto es lo que la lleva en términos de este desarrollo de startups que son exitosos. Y por eso que Steve Blank, que es un académico de estos temas, se pregunta en el Harvard Business Review que el Lean Startup no es un tema que se aplica a los startups, esto es un tema que debería cambiar la forma de innovar en todas las corporaciones, y dice, cambia todo. ¿Ah? Entonces preguntémonos, ¿cuánto de esto se hace en el mundo corporativo? ¿Cuánto de esto se hace en el mundo de las universidades? Y siguiendo a Gartner, uno tiene que partir con, yo dirijo un máster en gestión y emprendimiento tecnológico, y esto es como la base. Primero, design thinking, es decir, empatice con las necesidades del cliente, de los usuarios, no parta con la tecnología, parta con los problemas, y de ahí busque las soluciones tecnológicas. ¿Ah? Y aplique el Lean Startup, itere muchas veces, converse con muchos actores y aplique después enfoques ágiles para poder romper los silos en las organizaciones y traer de distintas áreas y poder innovar rápidamente. Y por eso que se produce una efervescencia también en torno al corporate venturing. Estos son estudios que se hacen de América Latina. Chile aparecía tercero en ese año, hoy día está cuarto, y el sector energía en el 6,6% de todas las experiencias de corporate venturing, que son estas vinculaciones. Ahora, el corporate venture capital es un enfoque ya más denso, donde las empresas grandes invierten capital en las otras empresas. Bueno, ¿qué pasa en el mundo de las universidades? Bueno, los datos muestran que Chile es uno de los países de la OCDE que tiene el menor nivel de colaboración entre las organizaciones de conocimiento y el mundo privado. Complicado. ¿Ah? Y ahí hay algunos datos que son bastante lamentables. Esto ha mejorado un poquito con algunos programas como Ingeniería 2030, que todavía no se están reflejando en las cifras que son comparables internacionalmente. ¿Ah? Pero el último estudio que hicimos con la OCDE sobre los programas de especialización inteligente, ellos mismos nos mostraban este desbalance en minería, comparando a Chile con Australia, Canadá y Estados Unidos. Bueno, hace muchos años empezamos este esfuerzo, yo el año 2003, desde Fundación Chile, con el Ministerio de Economía, trajimos a los líderes mundiales de la transferencia tecnológica, Reimers, Bennett, y nos hicieron levantar la base de información de todo lo que había de acciones de transferencia tecnológica. Nada. El año 92 a mí me tocó participar en la negociación del crédito BID, donde dijimos, creemos el FONDEF. Y creamos el FONDEF precisamente porque teníamos este mismo diagnóstico. Año 92, yo era asesor del ministro Foxley. Y creamos el FONTEC. ¿Ah? Entonces uno iba a impulsar a las empresas a innovar y el otro iba a impulsar a los académicos a dejar de mirarse el ombligo, la torre de marfil, la investigación solamente por la curiosidad científica. Pero les comento, todas las conversaciones en esa época y después en el Consejo de Innovación
nos planteaban esto casi como una herejía, como el dinero, porque efectivamente había que generar incentivos, como lo hicieron el Bayh-Dole Act, no podía ser un factor relevante, entonces los incentivos no debían tener ninguna relevancia. Y creamos un primer modelo, nos asesoramos con la gente de Otom en Estados Unidos, que es un modelo on-campus de crear las OTT o las oficinas de transferencia tecnológica, y off-campus porque hay muchas universidades de deal flow pequeño y que había que concentrar capacidades, y así surgen los hubs. Hoy día hay 3 hubs en este ámbito, y se avanza en forma importante, hay un avance, eso no hay que negarlo, hay políticas de propiedad intelectual, hay políticas de conflictos de interés, hay incentivo para los inventores, y eso no existía. Incluso el Fondesit todavía señala en su ley que cualquier patentamiento debe ser público, eso hay que cambiarlo. Pero bueno, se avanza en Ingeniería 2030, hoy día Ciencia e Innovación, con Marcela Angulo armamos estos programas, y más de 15 escuelas de ingeniería han estado incorporando en las escuelas, primero en la formación, el tema del emprendimiento, la innovación, pero también señalándole a las universidades que no puede ser que todos los programas de posgrado sean programas para formar académicos. Así era la situación hasta hace poco tiempo atrás. Entonces impulsamos este tema de formación, incluso de doctorado, más profesional, como en Europa. Y por último, generar enfoques multidisciplinarios para poder abordar problemas del mundo real y tener impacto. No es en la monodisciplina donde está todo el énfasis que uno va a vincularse y hacer innovación relevante, es en la multidisciplina, y de ámbitos hoy día muy diversos, desde la sociología hasta la biología, la ingeniería, todo junto. Nos tocó trabajar en Europa en el programa Horizon 2020. Y el año 2014, con Marcela Angulo, Claudio Maggi y otros, trajimos el desafío de armar nuestro Horizon 2030 para Chile. Y también planteamos este concepto de que los europeos plantearon. Hagamos un enfoque de cuádruple, otros hablan de quíntuple hélice, trayendo a todos los actores relevantes, sector privado, academia, Estado, comunidad, trabajadores, a tener una visión compartida. Entonces, de Cambridge, de PAAL, trajimos el concepto de Technology Road Mapping, y generamos toda una capacidad de generar Technology Road Mapping, y lo hicimos para muchos sectores de la economía. Y uno de ellos fue el programa Solar. El programa Solar, esto lo llamamos los programas Transforma, pero se hizo en muchas áreas, en minería, en alimentos, en construcción, etc. Y de lo que se trataba, ¿no es cierto?, es de generar, por una parte, este capital social, con una visión de ir a una mayor sofisticación y diversificación, enfocarse también en temas de productividad y sustentabilidad. Y pusimos una cantidad en el FIE, un fondo especial, una cantidad del orden de 400 y tantos millones de dólares en 4 años para poder apalancar capacidades enfocadas en los problemas del mundo real. Y los resultados fueron mixtos. ¿Por qué? Y las conclusiones que yo saco a esta altura es que tenemos dificultades en el sistema empresarial, al también mejoramiento, porque hay que incorporar a la empresa en este ámbito, porque eso nos acerca a la innovación, mayor contacto con el mercado, y es una fuente adicional de financiamiento, nos mejora nuestras redes para innovar, diversifica las fuentes de financiamiento, nos permite priorizar y enfocar la investigación, enfocar estratégicamente la contratación de investigadores, algo que no hacen en general las universidades. Y también mejora las perspectivas laborales para los alumnos. Y el sistema educacional y de formación aporta capital humano con capacidades de hacer desarrollo científico, tecnológico, forma capital humano con competencias para innovar, puede formarlo y crea capacidades de investigación. ¿Y cómo hacemos para que estos mundos interactúen cuando pareciera ser que culturalmente viven en planetas distintos? Entonces el tema de sistemas de vinculación es clave. Bueno, por una parte hay
en el sector privado chileno, baja disposición a innovar y una débil capacidad de absorción tecnológica. Esto está medido por todos los benchmarking. Falta de personal especializado en tecnología, a pesar de los esfuerzos que se han hecho de incorporar doctores en empresas. Esos programas no han sido exitosos y hay un horizonte de corto plazo para la inversión en innovación. Esos son problemas y los académicos a veces que tienen una orientación más aplicada nos dicen, nos rebota nuestras iniciativas. ¿Ah? Pero también tenemos grandes problemas en el mundo universitario, incentivos no alineados. Si la carrera académica hoy día es papers, ¿ah? Y la mejor manera de ser productivo en papers es enfocarse en la monodisciplina y estar en la cuarta derivada del problema y claro, alguien te lo va a publicar. ¿Ah? Y ya no se trata ahora de cualquier paper, hay que estar en el primer cuartil. Y resulta que todo lo que es investigación aplicada permite publicar, por supuesto. Uno tiene menos tiempo porque necesita hacer la investigación aplicada, que es más costosa, requiere más recursos, y probablemente los papers no están no en el primer cuartil. Entonces, bueno, pero eso es. Entonces la carrera académica no valora la innovación. Hay una sobreespecialización monodisciplinaria, y eso es un problema. Ahora, todavía el enfoque que vemos nosotros, bueno, hay avances, ya lo dije, la definición de políticas de propiedad intelectual, se ha creado toda una red, la red GT, hay decenas de profesionales en el ámbito de la transferencia tecnológica, algo que no existía antes. Hoy día sí hay incentivos pecuniarios para los investigadores, y crecientemente, en el año 2020, la Comisión de Acreditación generó felizmente, después de haber peleado con ellos incluso desde la Corfo, el tema de la innovación y la vinculación con el medio como un elemento central de la acreditación. Y me recuerdo, Cristian, te debes acordar, en una reunión ahí en el Colegio de Ingenieros, cómo peleábamos con estos temas, ¿ah? de cómo se acreditan las carreras. Y todavía un enfoque muy science push, hay todavía insuficiente demanda y vinculación con la empresa, mucho foco todavía en el patentamiento más que en la valoración de tecnología, la valorización de tecnología, la comercialización. El patentamiento es un medio para, entonces uno tiene que simultáneamente ver la estrategia comercial y ahí decidir si va a patentar o proteger de alguna manera. Todavía nos falta un mayor esfuerzo en spin-out. El tema de los startups de base científica es un tema muy importante. Muchas trabas regulatorias y a veces legales, y escasa inserción de PhD en la empresa. Pero además, hoy día tiene un tema nuevo para todas las universidades. La transformación digital requiere nuevos enfoques de transferencia tecnológica. El enfoque lineal, como hablábamos, no es suficiente. Entonces, ¿cómo hacemos para generar desarrollos escalables, negocios escalables desde las universidades? Gente que ha hecho aportes enormes, digamos, profesor y en algún momento colega Weintraub, que desarrolló unos modelos extraordinarios en el área forestal, que se ganó el Adelman Award in Business. ¿Cuántas empresas salieron de ahí? Ninguna, pero fueron consultores notables. Pero resulta que la consultoría no es, y publicaron mucho, pero la consultoría no es escalable. Entonces, ¿cómo la universidad cambia el modelo para que sea un factor de creación de spin-out? Pero no vamos a transformar a los académicos en emprendedores. Entonces eso nos plantea un tema mayúsculo. ¿Cómo lo hacemos? El corporate venturing es un tema interesante de considerar. En otros países, y esto es un tanto antiguo, las formas de colaboración son múltiples y el tema del licenciamiento es una forma y no hay que tenerle miedo al hacer consultoría especializada que no compita con las capacidades privadas, y que el tema de contract research, etc. Y a propósito de este tema de cómo generamos estos spin-out que salen, ¿ah? Hicimos muchas incubadoras en Corfo, pero las incubadoras se enfocaron fundamentalmente, hoy día está cambiando, en los estudiantes o emprendedores externos. Algo de culpa tiene que ver con los indicadores. En el mundo desarrollado se generaron
los gap funds, porque el escalamiento cuesta caro, para pasar el primer valle de la muerte, que es salir del laboratorio con el producto mínimo viable y llegar a pilotear. El escalamiento de plata es enorme. El otro día fui a la Universidad de Concepción a ver esta tremenda tecnología que usa el hidrógeno verde para evitar la fundición de cobre, ir a cobre verde. Pero resulta que lo que ellos han gastado muchísimo en la fase prepiloto, lo que van a gastar en el pilotaje son órdenes de magnitud mayores. ¿Están los recursos y el sistema chileno preparado para abordar esos desafíos? Es una buena pregunta. Yo creo que tenemos deficiencias ahí. Y yo les decía, no se trata de transformar a los académicos en empresarios, porque probablemente van a tener más valor en la academia, además no tienen el mindset ni las habilidades. Entonces, ¿cómo creamos venture builders? Gabriel ha estado en Chalmers. ¿Saben cómo lo hace Chalmers en Suecia? Tiene programas de magíster en innovación y junta en las tesis a esos estudiantes que son emprendedores en potencia con las capacidades de investigación de los ingenieros, de los académicos, y de ahí surgen emprendimientos. Pero hay muchas otras opciones. Termino. Hay que repensar los modelos de transferencia tecnológica en el contexto de la revolución industrial, de la cuarta revolución industrial. El modelo lineal es apropiado para un conjunto muy restrictivo de tecnologías, y todas las tecnologías que tienen una base más digital tienen que ir a este design thinking y lean startup, y por lo tanto hay que ver cómo satisfacemos mejor las necesidades del cliente y cómo facilitamos este vínculo con el mundo empresarial a través del contract research y los spin-off de base tecnológica. Y para ello vamos a tener que mirar el tema de corporate venture, vamos a tener que mirar el tema de company builder y corporate venture capital. Este modelo de aceleración hay que tomarlo en cuenta como un modelo importante para poder avanzar en estos tiempos modernos. Y en muchos países no se le pide tanto a las universidades, como Alemania. Se crean centros de investigación y desarrollo tecnológico aplicados, que hacen la interfase. Entonces la pregunta es, ¿son las universidades las que deben avanzar o debemos crear otras capacidades de interfaz? Y esas son preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Una tremenda introducción al tema.